Jueces capítulo 16. Hoy vamos a concluir esta como que miniserie dentro del libro de Jueces sobre la vida de Sansón. Sansón y su caída. Es como el momento final donde vemos que finalmente Sansón como que continúa la ruta, ¿no? Que él viene la trayectoria. Pero cuando estaba como que repasando y leyendo los capítulos previos otra vez, pensaba en que un buen comienzo no garantiza un buen final. Y eso es algo muy importante recordar. O sea, el que tú partas bien es bueno, pero no te va a garantizar llegar bien. Lo importante es qué es lo que hacemos entre medio. Y me recordaba de historias de auge y caídas de celebridades y específicamente de deportistas. Me acuerdo del año 88, a mí me gustaba mucho, bueno, me gusta todavía mucho el atletismo. Me recuerdo que el 88 vi la final de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Seúl. Y en esa ocasión se iban a medir o se medían nuevamente Ben Johnson y el corredor canadiense y Carl Lewis, el corredor americano que le apodaban el hijo del viento. Y en esa final de los 100 metros, Ben Johnson le sacó muchísima distancia a Carl Lewis, que era como que el favorito. Y de hecho, antes de cruzar la meta, Ben Johnson iba con las manos levantadas, como que así gana fácil, ¿no? Pero no sé si 24 o 48 horas después le quitaron la medalla por trampa. Y nunca más se pudo recuperar de eso. Él venía años compitiendo, había comenzado bien, apuntaba para ser alguien grande, pero terminó mal. Otro deportista, Lance Armstrong, 7 veces ganador del Tour de France, una medalla olímpica, y por doping le quitaron todas las medallas, todos los tours y su medalla. Y era un tipo que tú decías, o sea, era como que un ciclista de los más destacados que han habido en la historia del ciclismo. Entonces, Elvis Presley, un joven, un niño que creció en la iglesia, que creció cantando alabanzas, que tenía una voz incomparable. Yo todavía escucho algunos CDs de él donde canta himnos y se me pone la piel de gallina. Pero no terminó bien Elvis Presley. Entonces, la vida de Sansón es eso. Es uno más que comenzó con, a lo mejor podríamos decir, o como la gente dice secularmente, con mucho potencial, pero terminó muy mal. Y creo que el anhelo de Dios es que lo que comenzamos lo podamos terminar bien. Que podamos aprender de Sansón, podamos aprender de las equivocaciones que él cometió, porque como Pablo le dice a los corintios, estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Que tú no seas el siguiente Sansón, porque esto es algo muy importante. Todos llevamos un Sansón dentro. Y si tú no lo ves así, estás en grave peligro. Pero todos tenemos un Sansón dentro. Entonces, creo que es importante saber eso. Creo que Sansón nos ilustra y vemos las características y efectos de una persona que es gobernada por sus deseos. Eso es lo que vemos en Sansón. ¿Qué es lo que le faltaba? Bueno, a lo mejor le faltaron muchas cosas, pero quizás una constante en la vida de Sansón es que era un hombre que le faltaba dominio propio. Proverbios 25-28 va a aparecer ahí en pantalla de la Nueva Versión Internacional. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ahí está. Y Sansón era un hombre que no sabía dominarse. En Gálatas 5:23 siempre hablamos de los frutos del Espíritu y siempre nos acordamos del amor, pero dentro de esa lista larga hay un aspecto del fruto del Espíritu que es, Gálatas 5:23 dice, mansedumbre, dominio propio. El dominio propio es una evidencia de que Dios está trabajando y su Espíritu está trabajando en nuestra vida. Ahora, Sansón tenía un problema que es fue la constante en su vida, que era un problema de lujuria. Los deseos de sus ojos, codiciaba a las mujeres, no las amaba,
nada más sentía una atracción. Y de hecho vamos rápido, antes de leer los primeros versículos del 16, retrocede 2 capítulos. Capítulo 14, verso 1, dice, descendió Sansón a Timnat y, ¿se acuerdan? Vio. Esa palabra que hicimos mucho énfasis cuando estudiamos el capítulo 14. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Verso 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto, otra vez, en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ahí está, vio. Ni siquiera la conoció, vemos la historia que la conoció más adelante, simplemente la vio y la deseó. Entonces ese es su problema. Y fíjate ahora sí el verso 1 al 3 del capítulo 16, dice, fue Sansón a Gaza y vio, otra vez, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho de los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aquí vemos que lo primero que dice es que Sansón fue a Gaza. Gaza es una zona que está frente a las costas del mar Mediterráneo, como al este de Israel. Gaza era una zona de Israel que había sido conquistada por la tribu de Judá. Pues después leer en Josué 11:22 y también en Jueces 1:18, en la época en que todavía está Josué vivo, ellos tomaron como el control de ese lugar de Gaza. De hecho, hasta el día de hoy se oye en las noticias la franja de Gaza, es el lugar donde hay conflicto ahora en Israel. Pero los filisteos habían como que con el tiempo, acuérdate, han pasado muchísimas décadas desde Josué, habían retomado el control otra vez de Gaza. De hecho, Gaza era una de las 5 ciudades más importantes de las ciudades filisteas. Y Sansón va a territorio enemigo. Y ahí hay como que una primera llamada de alerta. Hay una diferencia entre ser tentado y tentarme yo mismo. ¿Ok? Las tentaciones son inevitables en la vida cristiana. Todos vamos a ser tentados. Todos somos tentados todos los días. Pero es muy diferente a tú tentarte a ti mismo. E ir y exponernos a un lugar en el cual no debemos de estar. Sansón no tenía nada que hacer en Gaza. Y ahí está. Aparte tiene problemas con sus ojos. O sea, parece que tenía esta debilidad por las mujeres filisteas. Y lo que veía como que, le latía las emociones. Y está en este lugar donde él no debe de estar, en territorio enemigo. Hay lugares en los cuales tú y yo no tenemos nada que hacer como cristianos. Lugares donde no debemos de ir, personas con las que no debemos de estar. Y no es este rollo de, yo soy como que súper espiritual y como que no me junto con la chusma. No es eso. Es precisamente porque no somos tan espirituales como creemos. Que hay cosas que de plano debemos de evitar. Porque nos estamos exponiendo a estar en un lugar donde podemos llegar a tropezar. O sea, si has tenido problemas con el alcohol, ¿qué haces en un antro pidiendo una 7-Up? O sea, no vas a tomarte a un antro una 7-Up si has tenido problemas con alcohol. O sea, es realmente como que tenemos que ser sabios y conocer cuáles son nuestras debilidades. Entonces Sansón está ahí como que yendo a Gaza, a territorio enemigo, y dice que vio, a esta mujer ramera, una prostituta, y se llegó a ella. O sea, Sansón tuvo sexo directamente con esta mujer. Sin preámbulos, sin nada, pues pagó y ya. Ese es el juez. Ese es el hombre que fue llamado desde el vientre de su madre por Dios, que hace esto. Cuando vemos la Biblia, estaba leyendo lo que como que escritor, un comentarista bíblico decía. Dice, a veces hemos cometido como que este error
de tratar de sanitizar el Antiguo Testamento y como que hacerlo ver como historias muy pulcras de hombres muy buenos, como que no mencionan mucho, pero realmente dice la Biblia, el Antiguo Testamento y la historia de muchos hombres es como categoría R. O sea, porque realmente, o sea, Dios lo pone así. Así está su vida. Eso es lo que son, esos son los hombres y mujeres que Dios llamó. No son hombres súper espirituales, son hombres con un montón de deficiencias. Pero nos habla de un gran Dios, con gran de misericordia y muchísima gracia. Entonces, Sansón, vemos que es un hombre que es constantemente dominado por su carne. Ve a esta mujer y dice, yo quiero acostarme con ella, y así. Entonces vio a esta mujer, tuvo relaciones con ella, y te das cuenta que al actuar así, ves como la constante en la vida de Sansón, que eso nos demuestra que Sansón no tenía ningún interés en su llamado, en el llamado que Dios le había hecho. De hecho, él es nazareo, eso quiere decir consagrado. Y no era una consagración como temporal o por un periodo de tiempo, como la mayoría de la gente, los israelitas lo hacían. Su consagración o ser un hombre devoto a Dios era algo que iba a hacer toda su vida. Pero a él andar así como que babuchando, dice mi esposa, nada más así como que pues ninguna seriedad en lo que Dios quiere para él, en el llamado que Dios le ha dado, en las capacidades que Dios le ha dado. Y vemos que algo muy importante, que este es un hombre que puede matar leones, este es un hombre que puede matar a miles de filisteos, pero es un hombre que no puede con su carne. Y eso nos habla de una gran verdad que tenemos que estar muy atentos, que es nuestra carne es sumamente poderosa o débil, no sé cómo lo quieras ver, pero realmente su poder y la influencia que ejerce en nuestra vida es tremenda. Es tremenda y tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, vamos tantito ahí, o bueno, va a aparecer en la pantalla. Si quieres, anótalo si eres de los que toma apuntes. Romanos 8:5. ¿Qué es lo que Pablo nos dice sobre la carne y sobre el espíritu? Dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Entonces, ahí hay un indicador, como un termómetro. ¿Cómo sabes tú si estás caminando en la carne? Mi pregunta es, ¿en qué estás pensando? Nuestros pensamientos son un indicador de dónde estamos caminando. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Eso es lo que predomina en la mente de cualquier ser humano. El cristiano, el que es guiado por Dios, su mente está pensando en las cosas de Dios. El hombre que es carnal, no importa que se diga ser cristiano, si es carnal va a estar constantemente pensando en las cosas de la carne. Ahora, ¿cómo puede ser la carne y los deseos vencida? ¿Cómo se puede vencer? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Vamos a Gálatas 5, 16, 17. Esto es un versículo que hemos mencionado un par de veces estas últimas semanas, en miércoles y también en domingo lo he mencionado. Gálatas 5, 16 al 17, leo de la Biblia de las Américas, dice así. Digo pues, andad por el Espíritu. Y ese andar significa es ser guiados por el Espíritu de Dios. Tú eres cristiano, yo soy creyente, el Espíritu de Dios viene a residir en nuestra vida y el Espíritu Santo no solamente habita en nosotros, también quiere guiarnos. Eso es andar, es obedecer. Dice, andad por el Espíritu, y dice, y no cumpliréis el deseo de la carne. Cuando yo ando en el Espíritu, en automático yo no voy a cumplir los deseos de la carne. Es un resultado de... ¿Cuál es lo que a veces hemos dicho? ¿Cuál es nuestro enfoque? A veces nos enfocamos nada más en luchar en contra de la carne y ese se transforma en nuestro enfoque. Pero cuando tú te enfocas nada más en luchar en contra de los deseos de tu carne, estás mal enfocado. Nuestro llamado es lo que dice aquí Pablo, es andar en el Espíritu, es obedecer al Espíritu de Dios. Y como resultado de caminar en obediencia al Espíritu de Dios, yo no voy a satisfacer, tú no vas a satisfacer los deseos de la carne. Esa manera, o sea, como lo pone aquí Pablo, es muy importante.
y no cumpliréis los deseos de la carne. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ok, tu carne, mi carne, nunca va a querer abrir la Biblia. Nunca va a querer orar, nunca va a querer congregarse. No esperes que la carne diga, sí, hoy el miércoles vamos a la iglesia. Va a decir, está lloviendo. Quédate. Nunca. Pero el espíritu sí. Se oponen entre sí. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Entonces, ¿cómo podemos vencer a la carne y a sus deseos? Es andando en el espíritu, es obedeciendo al espíritu de Dios. Dios pone convicción en nuestra vida a través de su palabra. Él nos va guiando y tenemos que obedecer cuando Él nos habla por medio de su palabra. Romanos 8:13, otro versículo muy importante. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo ponemos a raya, cómo hacemos morir a la carne? Por el Espíritu. Y está hablando del Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Nuestra carne es muy real, es muy poderosa, pero más poderoso es el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos una opción, hay una encrucijada en nuestro camino, vamos por el camino, pero hay un cruce donde sabemos que no tenemos que tomar ese camino, tenemos que tomar una decisión. El Espíritu de Dios no nos va a obligar a obedecerlo, pero el Espíritu de Dios nos va a ayudar a poder obedecer a Dios. Entonces, Sansón es un hombre que es dominado por su carne. Ve a esta mujer y dice, pues ya, démosle, ¿no? Sin pensar en lo absoluto, en lo que Dios pensó para su vida. Ahora, después ves el acecho de los filisteos. ¿Supieron que estaba ahí? Y dice el verso 2 y 3, o sea, dice que lo rodearon, lo acecharon toda la noche, están como que esperando, y realmente lo que quieren lo quieren matar. Lo quieren matar. Los enemigos no buscan a Sansón, sino que Sansón fue con los enemigos. Ahí está. Estos hombres odian a Sansón, ¿ok? Y no es que lo andaban buscando, sino que Sansón se puso solito ahí de pechito para que le hagan con él lo que quieran. Otra vez, las tentaciones son inevitables, pero cuando tú y yo nos ponemos solitos y cuando nos acercamos a cosas que no tenemos que hacer, nuestro enemigo está así frotándose las manos. Él vino a mí. Yo no lo andaba buscando. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Fíjate el verso 3. Dice que agarró las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos y se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte. Como que Sansón fanfarronea de su capacidad y cuando, o sea, acuérdate, mundo antiguo, las ciudades tienen murallas, las ciudades tienen puertas. ¿Por qué? Porque es una manera de protegerse de los enemigos, de los invasores. Entonces, no tener una muralla o tener una barda sin una puerta, o sea, es que eres vulnerable. O sea, pueden venir, te pueden atacar, pueden saquearte. Entonces, lo que Sansón está diciéndole es, yo los he dejado totalmente expuestos y vulnerables. Como que está presumiendo su capacidad de hacer cosas. Ahora, fíjate el verso 4 en adelante. Dice el verso 4, después de esto, no sabemos cuánto tiempo, a lo mejor muy seguido, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, el cual se llamaba Dalila. Y ahí aparece la mujer que todos conocemos de Sansón y Dalila. ¿Ah? El hombre, otra vez, ahí está su talón de Aquiles, las mujeres. La parte como que sentimental, emocional, es donde este hombre es súper vulnerable. Como que no puede estar sin esa parte en su vida. Y así pueden haber hombres y pueden haber mujeres que nada más no pueden estar solos, que nada más están de relación en relación porque no saben estar solos, porque no quieren estar solos.
Y así salen lastimados y lastiman a otros. Entonces Sansón ve a esta mujer, dice que se enamora. ¿Quién era Dalila? Pues no sabemos muy bien. Algunos dicen que quizás era una prostituta del templo porque su nombre significa devota. Entonces a lo mejor no sabemos, tenía esa profesión y servía a lo mejor a una deidad de los filisteos. Pero en el verso 5 ves el odio que le tienen los filisteos a Sansón. Fíjate el verso 5. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos? Y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Realmente odian a Sansón. Andan buscándolo para destruirlo. Y no solamente matarlo, sino que realmente lo quieren torturar primero. Lo quieren torturar. Dice, para que lo atemos, lo dominemos. Y finalmente vimos en el verso 3, el verso 2 y 3, que lo quieren matar. Ese es su propósito, pero antes lo quieren torturar. Pero ¿cuál es la puerta abierta que ha dejado Sansón? La puerta abierta que abrió Sansón se llama Dalila. Él abrió esa puerta para que el enemigo entre a su vida a través de eso, a través de ella. Y ¿sabes qué? O sea, esto nos debe de llamar como que a reflexionar. Porque finalmente vamos a ver al final de que los filisteos están celebrando y están diciendo que su Dios les entregó a Sansón en sus manos. Y no fue así. Sansón tomó decisiones. ¿Ves? Nadie le puso la pistola en la cabeza para que Sansón hiciera lo que hizo. Y tú y yo tomamos decisiones, a veces malas decisiones, y nos exponemos y abrimos estas oportunidades para que el enemigo nos ataque. Y nos ponemos vulnerables. ¿Y por qué? Porque somos ingenuos. Y realmente, o sea, Sansón es torpe, es tonto, usaría otra palabra, pero se puede ofender. Pero realmente, o sea, un hombre que tenía todo el potencial para ser el más grande juez que ha existido, y lo echó a perder. Lo echó a perder. Entonces, Dalila, ¿cuál es la Dalila en tu vida? Y dice, no, yo soy mujer. No, igual, es lo mismo. ¿Cuál es la puerta? La circunstancia que tú solito estás abriendo para ser un blanco fácil del ataque de Satanás. O sea, Satanás es nuestro adversario, ¿ok? Él no es todopoderoso. Pero si le damos chance, Él nos va a atacar. Él nos va a atacar. Satanás no es buena onda. No es tu cuate. Satanás te odia y te quiere ver destruido. Y quiere ver destruido el llamado de Dios en tu vida como lo hizo con Sansón. Entonces no podemos andar jugando con estas cosas. No podemos. Ahora, fíjate los intentos de Dalila, versos 6 al 9. Y Dalila dijo a Sansón, un paréntesis, aquí no vemos que Sansón se haya casado con esta mujer. ¿Ok? Nada más está así como en una unión libre. Se enamoró, pero no hay matrimonio, no hay boda. Nada más están juntos. Dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego. No. Yo me imagino su tono, ¿ok? Tú imagínalo en tu mente. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, así. ¿Qué onda, Sansón? O sea, así de bruto, perdón. Pero le dice, a ver, ¿cuál es tu fuerza? ¿Cómo? Para poder dominarte. O sea, no le esconde el plan, no es así como que lo va a engañar. Le dice abiertamente, esto es lo que quiero. Y por favor, dímelo. Yo aquí lo puse con signo de exclamación en mi Biblia. Ok, este hombre, como dije hace un rato, que mata animales, que mata a los filisteos, que tiene una fuerza descomunal, tiene este problema.
Y esta mujer lo está chamaqueando y no se da cuenta de primera. Y esto es lo peligroso, y esto es lo peligroso con nosotros. Es que tanto Sansón como muchas veces tú y yo pensamos que estamos en control de la situación. Yo me puedo salir de esto cuando yo quiera. Yo lo tengo todo controlado. Así a lo mejor pensaba Sansón. No, esta relación yo la tengo medida, aquí no, nadie me va a dañar, yo voy a disfrutar, pero nadie se va a aprovechar de mí. Así estaba Sansón. Entonces, aguas, mi amigo o mi amiga. Intento número 1, o sea, ahí está esta mujer. Dice, verso 7, y respondió Sansón, si mataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, o sea, estaba todo así ya fríamente calculado. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. La mujer como que está probando a ver si realmente lo que Sansón le dice es cierto, porque le dice, ahí vienen los filisteos, y no vienen todavía, están escondidos. A ver qué es lo que va a pasar cuando Sansón hace algo. Y no, pues rompía las cosas como dice acá. O sea, Sansón está, ¿te das cuenta? Está jugando con la tentación. Está jugando con el pecado. Dice, no, yo lo tengo controlado. La tentación yo lo tengo controlado. No me voy a quemar. Ok. Así, verso 10 al 12. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Ahí está otra vez. ¿Cambió la cosa? No. Ahí lo mismo. Lo mismo. La respuesta de Sansón, y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Ese es el segundo intento. Ok, tercer intento, verso 13 al 14. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. ¿Te das cuenta que ya se va acercando un poco? Como un poquito más allá. Y ella dice, las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, o sea, como que dormía mucho este cuate, ¿eh? O sea, lo ves durmiendo, se levanta a medianoche. Dice, arrancó la estaca del telar con la vela. O sea, tercer intento, pues, infructuoso. Ahí, como que jugando. Algo que pensaba es, a veces pueden haber cristianos que como que quieren tener un pie como que en las cosas de Dios y un pie en el mundo. Y a veces la mentalidad es, ¿qué tanto puedo estar en el mundo y aún irme al cielo? Es peligroso eso. ¿Qué tanto puedo vivir para mis deseos y aún así ser salvo y vivir la eternidad con Dios? Es muy peligroso pensar así. Es acercarte, es que tanto me puedo acercar al acantilado sin caerme. Es como jugar. Y eso es lo que está haciendo este hombre, está jugando. Sansón está cediendo, está ya como que yendo hacia su cabeza, está cediendo. Y la necedad de Sansón es que él cree que él está en control de la situación. Pero la situación está
Lo está controlando ya a él, lo está dominando. Y sabes que el pecado miente. El pecado siempre miente. Promete permanente satisfacción y promete no consecuencias. Y nunca va a ser así. El pecado nunca te va y me va a satisfacer completamente. El pecado satisface temporalmente. Sí, porque ese es el gancho. Pero el pecado también nos miente porque te dice no van a haber consecuencias. No pasa nada si te acuestas con ella o con él. Claro que van a haber consecuencias. Pablo dice, si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Entonces, fíjate el verso 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Ves ahí las palabras, ¿no? Lo están terapiando. Así decimos en Chile, lo están terapiando. Dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y verso 17, le descubrió, dice, pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, o devoto, o consagrado, eso es lo que quiere decir nazareo, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. El cuarto intento es el final. Finalmente Sansón, ocurre lo que iba a ocurrir si él seguía en esa ruta. Sansón no hizo lo que José hizo con la mujer de Potifar, que huyó. Sansón se quedó. Y fue cediendo y cediendo y cediendo. Ves a esta mujer cómo lo manipula. Es una manipulación sentimental, emocional. Lo agobió, cuchillito de palo, dice Lili. Ahí, dele que dele, una pum, 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 constante, constante, constante. Y por muy fuerte que el hombre, al quedarse ahí fue la peor decisión. Él tenía que haber salido de acá. Una presión constante. Y fíjate, es interesante que en estos versículos, el verso 17 y 18, en 2 versículos, 3 veces da esta frase, que él descubrió todo su corazón. Ese es el problema. Que él está descubriendo todo su corazón con la persona equivocada. Con la persona que lo quiere ver destruido. Y va Sansón a pagar carísimo eso. Esto no es como un castigo de Dios. A veces la gente dice, ¿por qué me pasó esto? Pues Dios me castigó. No. ¿Por qué metes a Dios en esto? Es mi decisión. Es entregar nuestro corazón, abrir nuestro corazón a lo incorrecto. Es muy, muy interesante esa frase. Descubrió pues todo su corazón. Dice el verso 18, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Dalila lo cachó luego. Algo en las palabras, a lo mejor algo en el rostro, algo en la actitud de Sansón. Ella percibió, bien que conocía a los hombres, esta es la verdad. Aquí está, ya lo tenemos. Dice, los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Esta es la caída de Sansón. Triste. Dice el verso 19, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre a quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Imagínate el tamaño de su cabello, de su melena. Desde pequeño se dejó su cabello largo. Yo me imagino un poco su pelo. ¿Y has visto a Bob Marley?
O sea, su dreadlocks y todo ese rollo. O sea, Sansón era su pelo debe haber sido larguísimo y unas vueltas y todo el rollo. Dice que mandó a traer una especie de peluquero o barbero, dice, y le cortó, dice, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, y qué despertar más feo. Y podíamos como que decir que esa fue la vida de Sansón. Él pensaba que estaba en un sueño, que tenía fuerza, tenía mujeres. No había nadie que le podía ganar, pero su despertar de su sueño fue una pesadilla. Y el pecado siempre es así. Es un sueño que cuando despiertas de eso es horrible. Despertó, dice, de su sueño y dijo: esta vez, verso 20, saldré como las otras. Y eso es lo que pensaba siempre Sansón. Siempre me voy a salir con la mía. Siempre va a haber una salida. Siempre voy a poder manejar la situación. Dice, y me escaparé. Pero, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y sabes qué? Ese es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Que el Señor ya se había apartado de Sansón. Del hombre que él eligió desde el vientre de su madre. El hombre que él llamó. El hombre que Dios le había dado un propósito para su vida. El hombre que había recibido la capacidad de parte de Dios. Dios dice: ahí te cuidas, Sansón. Qué triste. Es por eso que el domingo, cuando veamos en Hebreos 2, dice que tenemos que prestar con atención las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Sansón no prestó atención a las cosas que había oído. No prestó atención a las cosas que oyó de su familia piadosa y creyente. O sea, crecer en un hogar cristiano es bueno, pero no es garantía. Finalmente, nuestros hijos son responsables cuando crecen de tomar las decisiones. Y Sansón no prestó atención y se deslizó espiritualmente. Y Dios quitó su presencia de su vida. Y finalmente, cuando él dice: es mi cabello, Sansón está equivocado. La fuerza de Sansón no era su melena. La fuerza de Sansón era la presencia de Dios en su vida. Sí, la melena era parte de lo externo. Él simplemente estaba diciendo que era lo físico, que era como la evidencia de su consagración, no cortarse el cabello, pero realmente no era algo externo, no era algo físico. La fuerza de Sansón era algo interno, algo espiritual. Y Sansón lo tiró por la borda. Y esta es la caída. El pecado promete amistad, pero en realidad quiere afligirnos, como Dalila afligió a Sansón. Dios quitó su unción de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón practicó una desobediencia sistemática a Dios. Yo entiendo, o sea, tú y yo pecamos. Y desobedecemos. Nuestra vida no está caracterizada por una perfecta obediencia a Dios. El que lo diga así es un mentiroso. Juan lo dice en 1 Juan. El que dice que no ha pecado miente. La verdad no está en él. Pero hay una gran diferencia entre vivir en una constante desobediencia, vivir constantemente pecando, a pecar esporádicamente. Y la vida de Sansón fue una vida que fue caracterizada por vivir para sus propios deleites, vivir para hacer su voluntad, vivir para seguir sus planes, vivir para cumplir sus sueños. Y una vida donde no ves para nada ni una devoción a Dios, ni una comunión con Dios, ni una consagración en lo que él hacía, una sistemática desobediencia a Dios. Entonces,
cuando dice, fíjate el verso 21, más los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Ahí está el pelón. Sansón el pelón ahora. Pero eso no era el problema era su corazón. No era su melena. O sea, un hombre con capacidades dadas por Dios. Entonces, esto es importante. Si tú o yo creo estar firme por lo que yo puedo hacer, por los talentos que Dios me ha dado, y no porque mantengo una relación con Dios todos los días, si crees que tu seguridad está en lo que tú haces, en los talentos que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado y Dios me ha dado talentos, a ti igual. Pero si tú nada más te guías por eso y no tienes una relación con Dios todos los días, corres el riesgo de Sansón. Corro yo el riesgo de Sansón. Y esto es lo que le pasó a Sansón físicamente, es lo que el pecado hace contigo y conmigo. El pecado enceguece, el pecado quita los ojos, no te deja ver claro. O sea, dices, ¿cómo este hombre no se dio cuenta desde la primera? Cuando la mujer le dice, dime dónde está tu fuerza para que te podamos dominar. O sea, explícame eso. Dice, ¿cómo no lo vio? ¿Por qué? Porque el pecado enceguece. ¿Cuántas veces tú en tu vida, yo en mi vida, ha tenido que a veces otra persona hacernos ver algo que hemos estado haciendo mal y ante nuestros ojos creemos que está todo bien? Porque el pecado enceguece. No solamente enceguece, el pecado esclaviza. O sea, este hombre quedó prisionero. No solamente le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron en cadenas. Y el pecado te hace prisionero. Nos hace prisionero, nos esclaviza. Y lo pusieron a moler piedra. El pecado también oprime. Oprime. Todas estas cosas de la vida de Sansón son un paralelo en la vida espiritual. Y tenemos que aprender de este hombre. Ahora, fíjate el verso 23 al 31. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Este dios de los filisteos, Dagón, era la divinidad principal de los filisteos. De hecho, el templo en la ciudad de Gaza estaba el templo a esta divinidad llamada Dagón. Y era una especie como de un gran pez con una cabeza humana. Ese era Dagón. Y ellos dice, para alegrarse, verso 23, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y no, su Dios no fue. De hecho, Dios quitó su protección y su bendición de Sansón. Sansón, si eso es lo que quieres, adelante, mijo. Pero no cuentes conmigo. Y viéndolo el pueblo, dice, alabaron a su Dios. O sea, imagínate, fue de mal testimonio Sansón, para que la gente reconociera a un Dios falso, ¿no? Diciendo, nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. O sea, chécate eso, de juguete. Entonces Sansón dijo al joven, dice, que le guiaba de la mano, acuérdate, no puede ver, no tiene ojos. No es que quedó ciego, le quitaron los ojos, ¿ok? Dice que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Ahí está lo que hace el pecado. Te esclaviza,
hay escarnio, hay burla. Eres un juguete en manos del enemigo. Así es. O sea, el pecado, dice la Biblia, que trae muerte. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de esto porque el día que comas esto vas a morir, Dios no estaba jugando. Ese día el hombre y la mujer murieron. Entonces, Sansón, un juguete para los filisteos. Así, escarnio. Ok, si la historia terminara ahí, sería una historia, bueno, es una historia trágica, ¿ok? Pero podría haber sido más trágica. Pero mira lo que pasa al verso 28. Entonces clamó Sansón, dice, a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Es en toda la vida de Sansón la segunda vez que ves a este hombre orar. ¿Te acuerdas cuál fue la otra? Cuando tenía sed, correcto, Jenny. Cuando tenía sed. Me voy a morir, pobre de mí. Ayúdame, Señor. Y ahora, pero ahora es diferente su oración. Él sabe que va a morir. Y al final, así como raspando, se acuerda de Dios. Se acuerda de Dios. O sea, ¿cuál es la necesidad de llegar a este extremo? ¿No? Pero es la segunda oración. ¿Nunca ves a un hombre, a Sansón, como un hombre que está buscando a Dios? Y sabes que eso es muy importante en nuestra vida. O sea, lo que decíamos hace un rato, y lo podemos ver como comprobado en la vida de Sansón. ¿Cómo puede ser que este hombre haya sido así tan fácil presa y obedecer sin ningún tipo de refreno los deseos de sus ojos, los deseos, las pasiones de su carne? Porque no estaba andando en el Espíritu, como Pablo lo dice. No estaba buscando a Dios en oración. No estaba viviendo en base a lo que él sabía, lo que le habían enseñado sus padres sobre Dios. No estaba viviendo de acuerdo al llamado que Dios le había dado. Sansón fue llamado a vivir una vida diferente. Y sabes qué, tú y yo igual. Tú y yo no podemos vivir, no debemos de vivir como este mundo vive. Dios te llamó a ti y a mí a vivir una vida totalmente diferente, no como este mundo la vive. Pero necesitamos estar en comunión, en comunicación con Dios. Y sí, al final Sansón ruega y dice, acuérdate, fortaléceme, ¿no? Como que reconoce finalmente que, la fuerza que tenía el Señor no era ni melena, ni... Eras tú. Pero ¿a qué precio tuvo que reconocer eso? Dice verso 29, dice, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Ahí está el periodo de vida de Sansón como juez, 20 años. Pero ¿sabes lo que es esto? Esto es una segunda oportunidad para Sansón.
Al final. Una segunda oportunidad. Y finalmente, ¿te acuerdas al comienzo, cuando comenzamos a ver la vida de Sansón, cuando él dice y le pide a sus papás que le arreglen como que esta boda con esta mujer? Él está desobedeciendo a Dios. Dice, pero Dios dice iba a usar eso para liberar a los hijos de Israel de los filisteos, o para comenzar a liberar. Entonces aquí vemos algo muy importante, que es, por un lado, es la soberanía de Dios, ¿ok? Los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir. Y a veces, incluso a través de nuestra desobediencia. Sansón fue un hombre desobediente a Dios. Vivió para su carne. Pero al final, lo que Dios dijo que iba a hacer a través de su vida se cumplió. Dios castigó y peleó y usó a Sansón para comenzar a liberar a los filisteos, este pueblo que siempre fue un dolor de cabeza para los hijos de Israel, que estaba en un lugar que no les correspondía. Este era territorio dado por Dios para Israel. Son los enemigos de los hijos de Israel. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos como que aprender o decir de la vida de Sansón? Muchísimas cosas, ¿no? Leo otra vez 14, 15, 16 y 17. Por algo Dios pone 4 capítulos, el juez del cual más se habla. No porque su vida fue ejemplar. Entonces algo nos quiere decir Dios. ¿Qué podemos aprender o concluir? Sansón fue elegido por Dios, llamado por Dios. Sansón tenía una herencia espiritual, la de su familia. Fue capacitado por Dios, pero desperdició su vida por no ponerla bajo el señorío de Dios y menospreció su llamado. O sea, ¿de qué nos sirve tener muchísimas capacidades, muchísimos dones dados por Dios si nuestra vida no está bajo el gobierno de Dios? Una vida desperdiciada. Sí, al final se recupera, pero desperdició su vida. Segundo, y esto es algo que me da esperanza, el Dios que eligió, el Dios que llamó y el Dios que capacitó a Sansón es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de segundas oportunidades y a veces de muchísimas oportunidades. Yo no sé cómo es tu vida y a lo mejor lo que una vida desobediente a Dios significó o ha significado en tu vida. Seguramente has perdido algo o has perdido a alguien. A lo mejor perdiste tu matrimonio. A lo mejor perdiste tu familia. A lo mejor perdiste tu trabajo. A lo mejor has perdido cosas por vivir una vida a espaldas y haciendo tu voluntad. Pero Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe. Y cuando hay arrepentimiento y fe, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Hay oportunidades. Dios te ha dado otras oportunidades. No las desaproveches. Yo no las debo desaprovechar. Debo de prestar atención a esto. Yo no sé si tu familia va a regresar. Yo no sé si tus hijos van a regresar. Yo no sé si eso que se rompió se va a restaurar. Pero la relación con Dios, sí. Dios quiere y puede. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Ahora tú dices, ¿qué onda con Sansón? Por la gracia de Dios, Sansón aparece en Hebreos 11. Entre los hombres, entre los héroes de la fe. En Hebreos 11:32 dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón. Sansón.
Este hombre que desperdició su vida y que al final así rajuñando, como que hace algo y como que rectifica. ¿Y sabes lo que es eso? ¿Por qué es importante esto? Porque la gracia de Dios nos pone en un lugar inmerecido y en un lugar inalcanzable para nosotros. Sansón no merece estar en Hebreos 11. Ni tú ni yo tampoco. Ninguno de nosotros merece la salvación. Por eso la Biblia dice que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí ha podido vivir de acuerdo al estándar de Dios. El único que pudo vivir esa vida es el verdadero libertador. Es Jesús. Hemos visto la serie de hombres que han pasado y ninguno le llega ni a los talones a Jesús. Y lo que Dios nos está mostrando es que finalmente van a pasar jueces, van a pasar reyes, van a pasar sacerdotes y simplemente son una tenue sombra del que iba a venir después, el verdadero y gran libertador que se llama Jesús, el que sí vivió una vida y dio el ancho, nuestro Salvador, el que nos perdona, el que nos da otra oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Correr a Jesús. Él nos recibe con sus brazos abiertos.